Continuamos aquí en Imagen Informativa, precisamente con la revisión de este segundo debate presidencial y todas las reacciones que se han tenido. Por ello es importante el conocer cómo han sido las reacciones, sobre todo en el panorama político, porque cada vez están ya las reacciones a flor de piel. Y por ello, yo agradezco infinitamente que me acompañe esta tarde el titular de la primera emisión de Imagen Informativa, Pascal Beltrán del Río, a quien siempre nos da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está, Pascal? Buenas tardes. El agradecido soy yo, Jonathan. Gracias por estar con nosotros. Y es que después de este domingo del segundo debate presidencial, la realidad es de que está dejando una estela todavía de reacciones. ¿Por dónde quieres comenzar, Pascal? Y sobre todo, ¿cuál ha sido tu mirada después de este segundo encuentro entre los candidatos presidenciales? Mira, yo creo que llegamos a este segundo debate luego de una muy mala participación de la candidata de oposición en el primero. Había un poco la sensación de que esta elección ya estaba decidida, que realmente no habría mucho que ella pudiera hacer, me refiero desde luego a Xóchitl Gálvez, por cambiar pues las tendencias, y que era inevitable que pues en el 2 de junio gane Claudia Sheinbaum. Creo que si algo aporta este segundo debate es cambiar un poco esa impresión. Ya no diría yo que es algo inevitable, probablemente sea algo pues más seguro que una victoria opositora, pero por lo menos ya hay una candidata opositora en juego, y me parece que este efecto ha logrado reanimarla y devolverla a la conversación pública. Me parece que es el principal efecto del debate. El INE aparece también el día de ayer, Pascal, mencionando que ya tuvo números de la audiencia del debate. Hablaba de alrededor de 16 millones de televidentes. ¿Qué te parecen estos números, Pascal? Pues importantes, porque se hablaba de 11 millones en el primer debate. Quizás sea todavía pequeño frente al número de electores, que vamos a hablar de 100 millones en total, entonces sería un 16% del electorado. Pero teniendo en cuenta que la política no es necesariamente un tema que genere mucho interés en la vida cotidiana de los mexicanos, pues yo creo que no es un mal número, yo creo que es un número importante de personas el que se tomó pues 2 horas de estar frente a la televisión o escuchando la radio y participando de esta manera en un debate en torno de una elección muy relevante para el país. Creo que me parece un número, pues, dada nuestra historia, me parece un número importante. Claro, que mencionaba el INE que incluso se tenían récords en este segundo debate presidencial. Sin embargo, el formato había llamado muchísimo la atención, dio para todos lados de qué hablar, tanto para la candidata de oposición, la candidata del partido en el poder, el abanderado del Movimiento Naranja, que también busca una oportunidad de tener presencia en el panorama público. El formato que se presenta y que nos da lo que vimos el domingo, ¿qué te parece y qué te quedas de él de cara a lo que tendrá que venir el tercer debate? Mira, creo que menos rígido que el primero. No me parece todavía un formato ideal porque no permite la interacción de los candidatos, pero sin duda es una mejoría respecto al primero. Ahora, yo quitaría este tema de las preguntas ciudadanas si no las van a responder. Es decir, me pareció bastante grosero en algunos momentos que un ciudadano pues se tomó el tiempo de pararse frente a una cámara del instituto, que hubo gente que seleccionó preguntas, que hubo todo un trabajo, y los candidatos al final respondían, en el mejor de los casos, tangencialmente a las preguntas. Entonces yo creo que todavía tenemos mucho que mejorar en encontrar un formato ideal, que para mí es aquel que permite que los candidatos interactúen, que se interrumpan, que se contesten. Creo que sería lo más afortunado que podríamos encontrar. Sí, claro, y que a veces solamente le regalaban 20, 10 segundos de su tiempo y después era cantarse su suerte, atacarse uno al otro, que yo lo hablaba en nuestros diferentes espacios, Pascal. Ya llevamos 4 horas viéndolos solo en debates, cantándose su suerte unas a la otra o entre ellos mismos, y no estamos viendo profundidad de respuestas cuando es las que más necesitamos, Pascal. Estoy de acuerdo contigo que realmente la sustancia frente a los problemas que tenemos es lo que debiéramos de buscar.
Ahora, no creo que en México y en ninguna otra parte del mundo realmente se den debates en los que la propuesta sea pues el elemento protagónico de la discusión. Lo que se da en un debate pues es ese intercambio. Digo, tenemos los políticos que tenemos, lamentablemente, no podemos esperar otra cosa, pero creo que podemos extraer como enseñanza o como aporte, pues la manera en que los candidatos reaccionan, digamos, son espontáneos o no, cómo se levantan de una acusación, si son capaces de responderla o no. Yo estaría buscando este tipo de elementos, porque creo que la profundidad no la vamos a encontrar en un debate ni en México ni en ninguna otra parte del mundo, la profundidad, digamos, temática en cuanto a los programas de los candidatos. Y es que ha sido esta parte, y vamos a uno de los temas más difíciles de cara al tercer debate, este tercer encuentro, pero antes de pasar a eso, sí, yo quisiera preguntarle, Pascal, ¿cómo ver los mexicanos el asunto del debate? Porque algunos candidatos dicen que haya más, que haya muchos, que haya más para que nos escuchemos los candidatos con la ciudadanía. Otros dicen que para qué, no hay sentido, siempre se mencionan lo mismo, y otros dicen que sea uno único con las candidatos o candidatos punteros que lleven. ¿Qué opinas de eso, Pascal? A ver, yo creo que 3 no es un mal número. Probablemente agregaría yo que el tercero fuera de los punteros. Habría que ponerse de acuerdo en cómo medir quiénes son los punteros. Y además de eso, a mí me gustaría, pero ahora sí que depende de los candidatos, que ellos participen en encuentros con los medios de comunicación, que no necesariamente se limiten a los debates oficiales. Como número de debates oficiales no me parece mal, 1 me parecería muy poco, 4 me parecía demasiado, así que 2 o 3 debates creo que es un buen número, y a lo mejor el último de ellos que sea de los punteros. Creo que ese sería un buen esquema. Pero aparte, pues me gustaría ver disposición, en este caso, de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez, de participar en un debate en medios puede ser, hay muchos espacios, la verdad es que no te hablaría de un único espacio. Ojalá que hubiera disposición de entrar en discusiones pues serias, modernas, digamos maduras, en el que podamos escuchar a los candidatos a lo mejor frente a inquietudes periodísticas, frente a preguntas de comunicadores, y ya no el debate pues tan institucional, o además del debate institucional. Claro, que es la otra parte que también ha sido la gran ausente de parte de las candidatas y el candidato presidencial. Y te no decía, no han querido ir a debates en los medios de comunicación, y bueno, si ellos esperan gobernar el país, pues yo creo que tendrían que tener esa disposición de hablar con la ciudadanía a través de los medios. Oye, Pascal, y luego nos regañan, se enojan con nosotros, que le damos interpretaciones a sus propuestas, o que a veces no entendemos las ideas que ellos querían dar, porque luego son muy limitadas sus propias interacciones. Mira, yo creo que el periodismo es incómodo por naturaleza. No me extraña que los políticos se inconformen con la manera en que nosotros presentamos la información, porque sí, evidentemente, las propuestas que hemos escuchado en esta campaña son absolutamente limitadas. Cuando yo los oigo promoviendo la continuidad o la ampliación de los programas sociales, yo lo que me pregunto es de dónde se va a pagar, y no he escuchado que algún candidato o candidata pues explique claramente cómo va a pagar lo que está proponiendo. Y también el tiempo, en la forma en la que se presentan, no ha sido la idónea. Por ejemplo, bueno, para mi generación, que a mí me toca, los temas de la juventud, los temas que estaban alrededor de ello, ecología, medio ambiente, incendios forestales. El deporte, por ejemplo, el está completamente ausente. El destino de las afores, el futuro de las pensiones, como que ahí mejor se insistieron en lo coyuntural, en lo que era la ley de pensiones, una defenderla y los demás criticarla, pero no hubo puntos a profundidad, Pascal. No, la verdad es que nadie está entrando en esa discusión, a lo mejor porque es incómodo, porque cuando entran en detalles empezamos a ver las contradicciones, empezamos a ver que la manera en que están planteando resolver los problemas pues no está muy estudiada, pero eso es lo que nos toca a nosotros como periodistas preguntar. Y bueno, pues yo lamento que no tengamos la oportunidad de hacer ese tipo de preguntas.
y ojalá que hubiera mayor disposición por parte de los candidatos a responder a esas inquietudes. Oye, Pascal, y esto me lleva al siguiente punto. Vamos al tercer debate con el tema más difícil para este país, me atrevería a decirlo, el de la seguridad. ¿Cómo van a llegar los abanderados presidenciales? Bueno, pues mira, ahí están las cifras. Yo creo que las cifras no mienten. Este es el sexenio, como quiera que se puedan, que se quieran presentar o aderezar. Este es el sexenio con el mayor número de personas asesinadas y personas desaparecidas. Vamos en casi 185,000 asesinados, 50,000 desaparecidos. Desde luego, ese problema no comenzó en este sexenio, pero frente al problema que existe, no hemos visto en el transcurso de este gobierno una solución real. El presidente López Obrador prometió en diferentes ocasiones reducir a la mitad, para la mitad del sexenio, el número de homicidios, y eso nunca se alcanzó. Entonces, yo creo que frente a las cifras que no mienten, pues va a ser interesante a ver hasta dónde pueden profundizar, va a ser interesante ver el planteamiento de los candidatos y qué están proponiendo al respecto. Y esto también quisiera preguntarte tu opinión en lo que pasa en este mismo contexto en el que van a llegar. Un día después a esta situación aparece el caso del obispo emérito en Chilpancingo, Salvador Rangel. Esta realidad del México real, el obispo que se tiene que sentar con el crimen a hablar para poder remediar una especie de una paz, pero yo ni siquiera le podría llamar una paz, yo llamaría más una tregua, porque eso no puede ser paz, Pascal, y que luego suceda que se lo llevan, lo agreden y le roban, se llevan sus tarjetas. O sea, es una señal clara de que también, aún así, no se puede tener una paz, si así se le puede llamar, Pascal. Mira, Jonathan, yo creo que este caso es muy ilustrativo porque nos muestra hasta qué punto hemos normalizado la violencia. Se habla que el obispo fue víctima de la delincuencia común. Entonces mucha gente dice, qué bueno que no fue la delincuencia organizada. Se dice que fue víctima de un secuestro express. Y entonces la reacción de muchos es decir, qué bueno, no fue un secuestro, fue un secuestro express. Y yo creo que estas reacciones nos muestran hasta qué punto hemos normalizado la violencia en nuestro país. Que nos alegremos, que sea, digamos, nuestra sorpresa el que lo hayan encontrado vivo. Que nos alegremos que no haya sido un secuestro a cambio de un rescate, ¿no? En fin, esta reacción que tenemos, que no haya sido un secuestro, sino un secuestro express, que nos sorprendamos que lo hayan encontrado vivo, en fin, todas estas reacciones me parece que muestran la manera en que hemos normalizado la violencia. Y desde luego, no creo que haya relación entre su papel como mediador entre organizaciones criminales en busca de una tregua con lo que le pasó. Me parece que lo que sabemos hasta ahora es que él fue víctima de la delincuencia común, lo cual me parece terrible, pero también hacer el apunte, y es importante, que la iglesia a través de un obispo tenga que intervenir cuando la autoridad no ha hecho su trabajo, cuando la autoridad ha mostrado que no sirve para nada, tenga que intervenir para poner en paz a grupos delictivos, pues me parece que también es una muestra de lo lejos y lo profundo que ha llegado el problema de la inseguridad en nuestro país, Jonathan. Y las iglesias la iglesia como tal en el comunicado de ayer reaccionó. O sea, es un mensaje contundente también al mencionar la preocupación que tiene la iglesia mexicana. Desde luego, porque ellos han tenido víctimas como muchos otros grupos. Ha habido sacerdotes asesinados, ha habido sacerdotes secuestrados, ha habido sacerdotes amenazados, y como cualquier grupo social en México ha sido blanco de la delincuencia. Y desde luego que nos tiene que indignar, nos tiene que sorprender que incluso una persona públicamente tan conocida como es el obispo Salvador Rangel, sea víctima como cualquier otra persona de la delincuencia. Es decir, no sé si lo conocían los delincuentes, pero en todo caso el hecho de que una persona tan pública sea víctima de un delito que sufren tantos mexicanos todos los días, nos muestra que estamos en un país donde ni siquiera es seguro salir a la calle a caminar.
Entiendo que él salía un momento de su casa, que había dejado los teléfonos celulares cargando, que pensaba regresar, y bueno, habrá ocurrido esto a unas cuantas cuadras de su casa, que fue levantado, fue secuestrado, lo llevaron a vaciarle las tarjetas, le robaron la camioneta, que por cierto no ha aparecido, y yo creo que es lamentablemente es un ejemplo de lo que estamos viviendo en México. Pascal, y con ello estamos a poco más de un mes de llegar a la cita en las urnas, al 2 de junio próximo. ¿Está llegando esto a su punto creciendo? ¿Veremos algo más todavía en intensidad política? ¿Qué prevés en esta última etapa de la temporada electoral? Pues mira, en este país nuestro tenemos que estar preparados para cualquier sorpresa. Yo sinceramente no creo que esté resuelto quién ganará la elección. Me parece que todavía hay incertidumbre, lo cual es bueno. Yo creo que una elección como las que vivíamos en los tiempos de antes del Instituto Federal Electoral o INE, pues era muy desafortunado, que incluso bromeábamos con el hecho de que ya sabíamos quién iba a ganar las elecciones, y me parece que toda democracia real tiene que tener un grado de incertidumbre, y yo creo que todavía la hay. Así que pues yo me esperaría todavía en este mes pues una serie de acontecimientos que pueden incidir en la preferencia del electorado, que a los periodistas nos dará de qué escribir, y creo que el mejor resultado que podemos esperar es una elección tranquila, una elección en la que muchos mexicanos salgan a votar, que el resultado electoral refleje lo que la mayoría quiere, y que de esta manera pues el proceso democrático funcione. Pascal, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, y como siempre te esperamos en la próxima, y que siempre te escuchen en esta misma frecuencia cada mañana. Gracias, Pascal. Gracias a ti, Jonathan, un fuerte abrazo y saludos cariñosos a la audiencia. Que estés muy bien. Pascal Beltrán del Río, periodista, ya lo sabe, conductor titular de esta primera emisión de Imagen Informativa. Todas las mañanas está con su compromiso, con su labor informativa, y pues quién mejor que nadie que darnos este panorama en el post-debate de estas elecciones del 2024, elecciones presidenciales. Vamos a mensajes, volvemos con más aquí en Imagen Informativa. Poniendo a San Luis en la misma sintonía. En un instante regresamos.